De ti, tu palabra, Dios. Queremos pedirte, Padre, que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé el entendimiento para apreciar y recibir tu palabra con gozo y darle sabiduría a Gabriel. Bendito Dios, úsalo para que la palabra que tú has puesto en su corazón sea de bendición para tu pueblo, Señor. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por ti, Señor, y es útil para enseñar, corregir, redarguir y instruir en toda justicia, con el propósito que el hombre y la mujer de Dios sean completos, perfectamente preparados para toda buena obra. Amado Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor. Quita de nosotros toda pereza, todo fastidio, toda incomodidad y pon de tu gracia para que podamos recibir esta palabra como lo que es, bendito Dios, tu palabra pura y perfecta. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Ponemos la vida de Gabriel y nuestras vidas en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dos. Ahí. Ok. Amén, hermanos. Por favor, pongámonos de pie. Y quisiera hacer bueno, sé que se oró, pero amén, gloria a Dios, ¿no? Solo pido a Dios aún más, añado a la oración que mi querido hermano hizo, y pedir que Dios quite todo lo que quiera bloquear en esta noche la predicación, todo lo que quiera entretener, todo lo que quiera impedir que el Espíritu Santo pueda dar a conocer a los hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque a quien servimos es a ti. Tú conoces, Señor, nuestra condición, como estamos delante de tu presencia. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, Señor, que no somos dignos, Padre. Padre, tú sabes que no soy digno de estar aquí delante de ti, en este lugar, pero gracias por tu misericordia, Señor. Úsame, Señor, y bendice a la iglesia, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. Amén. Bueno, estamos hablando hoy en este tiempo acerca de las 5 solas. La anterior semana se habló acerca de la sola gracia. Pero bueno, hay muchos hermanos que a veces se preguntan esto, ¿y qué quiere decir esto de las 5 solas? Vamos a dar una introducción a esto. Las 5 solas en sí son 5 frases en latín, ¿no? ¿Dónde surgió estas 5 solas? Estas 5 solas surgieron con la Reforma Protestante. Entonces, ¿qué quiere decir estas 5 solas? En sí es el conjunto de las enseñanzas teológicas que se apegan 100% a la Escritura. Y hay que tomar en cuenta, hermanos, que cuando hablamos de 100% a las Escrituras que está pegada, quiere decir que está en contra de la doctrina católica. Siempre estuvo en contra de la doctrina católica. Entonces, la palabra sola en el griego quiere decir solo o solamente. De ahí se desprende lo que decimos solamente gracia, solamente escritura o sola escritura. Estas 5 solas, hermanos, en sí estuvieron en contra siempre de las doctrinas heréticas de la Iglesia Católica Romana, estuvieron en contra de la autoridad del papado. Y podemos decir que al hablar de este conjunto de las 5 solas, podemos decir que son creencias fundamentales. Entonces, ¿cuál es el propósito de estas creencias? Las creencias fundamentales de las 5 solas rechazaban directamente la opinión explícita y práctica de las doctrinas, ¿sí?, prácticamente demoníacas, que surgieron a mediados del siglo XV, el siglo XVI y el siglo XVII. Y con ello, hablando acerca de la sola escritura, podemos decir que la palabra de Dios, hermanos, es el único estándar de fe y de práctica que debe de predominar en la vida del creyente. Recordemos nosotros que hubo un personaje
en el siglo XV, que fue Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre usado por Dios. Él era católico, pero Dios le dio la iluminación por medio de la palabra. Cuando él leyó igual Romanos, él entendió que el hombre por sí mismo y por las obras no podía ser salvo, y que necesitábamos nosotros simplemente ser salvos por medio de la gracia. Vino un interrogatorio, estamos dando un resumen, y ustedes conocen dónde fue que se lo interrogó a Martín Lutero, que fue en la Dieta de Worms. En la Dieta de Worms, en el año de 1521, Martín Lutero expuso de una forma abierta y dijo que su conciencia estaba pegada directamente a la Escritura, a la palabra de Dios. Y aparte de eso, él estaba cautivado por la palabra de Dios. Y cito lo que en esta Dieta de Worms dijo Martín Lutero, dice: al menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de las Sagradas Escrituras que he citado, y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. Del mismo modo, la Confesión de Bélgica estableció: creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios, y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas Escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, antigüedad y sucesión de edades o de personas, ni los concilios, ni los decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que no concuerda con esta regla infalible. En otras palabras, con la sana doctrina. Entonces, hermano, la sola Escritura es un lema que define que la Escritura en sí es la norma suprema por excelencia. Entonces, hermano, hay que entender algo aquí. Cuando nosotros hablamos de la sola Escritura, debemos decir, hermano, que dentro de la Reforma Protestante del siglo XVI y siglo XVII, es decir, los reformadores rechazaron directamente todo lo que tiene que ver con las enseñanzas alegóricas, ¿sí?, y con las falsas interpretaciones que le estaban dando los católicos, los sacerdotes del Papa, a la Escritura, añadiendo en sí o usando un texto fuera de contexto, donde ellos manipulaban la Biblia y decían que el hombre podía comprar el cielo pagando indulgencias. Recordemos, hermanos, que aún lamentablemente surgió del catolicismo romano el protestantismo contemporáneo, y cuando hablamos del protestantismo contemporáneo quiere decir que de las ramas que se extendió de esta falsa iglesia grande surgieron también las ramerillas, porque ustedes saben, Apocalipsis dice que la iglesia católica es considerada como la gran ramera, y de ella surgieron ramerillas, que son en sí las sectas, toda secta, y hablamos del cristianismo, del protestantismo, entre comillas, que qué es lo que hicieron en aquellos tiempos. Ellos rechazaron la autoridad de la Escritura y se dejaron llevar por interpretaciones extraescriturales, hermanos. Entonces, nosotros como iglesia debemos entender algo, aquí un punto muy importante. Toda autoridad, toda organización, todo liderazgo, hermano, todo lo que se haga en la iglesia tiene que estar centrado en lo que dice Dios en la Escritura, es decir, la sola Escritura. Entonces, hermanos, la sola Escritura, es decir, cuando nosotros volvemos a la sola Escritura, los siervos que están predicando la palabra de Dios, los pastores, los maestros, los evangelistas, tienen que predicar de una forma fiel la palabra de Dios. Y los hermanos, las ovejas que están en la iglesia, deberían escuchar atentamente el mensaje de Dios. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que Dios limpie, proteja, persevere, nos lleve a vivir una vida en santidad, cuidar la salud espiritual, hermanos, de la iglesia, por medio de la disciplina. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, es decir, tiene cero margen de error, es totalmente aceptable,
y debe ser la norma principal como fuente de aceptación para nosotros como iglesia, hermanos. Hoy en este tiempo, lamentablemente, se ha rechazado la doctrina bíblica de los púlpitos y muchas de las llamadas iglesias, entre comillas, cristianas, han reemplazado la escritura y han dejado que en el centro de las escrituras de la iglesia entre la enseñanza cultural, que no tiene nada que ver con la interpretación de la Biblia. Se implementen métodos y técnicas terapéuticas. Cito aquí, ustedes ya sabrán a qué me voy. Se está reemplazando la escritura del púlpito y se está enseñando sociología y psicología. Totalmente doctrinas aberrantes y satánicas que no tienen nada que ver con la palabra. ¿Quiénes fueron el padre de la psicología? Sigmund Freud y Nietzsche. Hombres que renegaron de Dios, rechazaron directamente y dijeron que la palabra de Dios es obsoleta, que solo es palabra de hombre, que es un libro de religión más. Y lamentablemente gran parte de la mayoría, una gran parte del número de los cristianos dentro de estas iglesias acuden a estos métodos de terapia, sin saber que Dios rechaza todas estas cosas. Nosotros entendemos que la sola escritura es suficiente y basta para poder ayudar a las personas, para poder ayudar a la iglesia. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha reemplazado el mensaje de la Biblia, se ha quitado del centro del púlpito, del centro sobre todo del corazón de los, entre comillas, hermanos, y se está enseñando técnicas de marketing. De aquí surge el famoso evangelio de la prosperidad. Sin duda, hermano, hay que entender que gente impía está dentro de la iglesia buscando todas estas cosas de una forma impía. Los pastores, lamentablemente, de esas iglesias han descuidado, hermano, el derecho y la obligación que ellos tienen de poner disciplina por medio de la escritura. Ya no hay fidelidad a la palabra. Se ha reemplazado la sola escritura. Las verdades bíblicas se están desvaneciendo hoy en día de las iglesias cristianas. Ha perdido la importancia en la vida de los pastores, ha perdido la importancia en la vida de los hermanos. Y con esto, hermanos, quiero irme a la palabra de Dios. El mismo apóstol Pablo, hermanos, es uno de aquellos máximos defensores de la doctrina y de la fe. Nosotros, para estudiar acerca de la sola escritura, yo quisiera que me acompañen por favor a 2 de Timoteo. Vamos por un momento a 2 de Timoteo, capítulo 3. En este capítulo, bueno, antes de iniciar, primero Pablo empieza a exponer un mensaje de exhortación y por otro lado de aliento a Timoteo. En aquellos tiempos la iglesia en Éfeso no era tan deseable como cuando Juan escribió en Apocalipsis. Esta iglesia, hermano, se olvidó directamente del primer amor. Quiere decir que había una degradación dentro de la iglesia, no solo en el aspecto espiritual, sino también moral. Pablo, él fue el que levantó esta iglesia ahí en Éfeso por medio del Espíritu Santo y dejó a Timoteo en esta congregación encargada. ¿Qué pasó? Se levantaron siervos, ancianos, pastores. Al principio aparentemente había fidelidad a la sola escritura, a la doctrina bíblica, pero empezaron a desviarse. Y aunque es duro decirlo, incluso los verdaderos hijos de Dios estaban siendo corrompidos por esta clase de personas dentro de la iglesia. Y vemos una lista tan grande, hermanos, cuando Pablo habla en el capítulo 3 de 2 Timoteo y él le dice: mira, tú tienes que saber que en los últimos o en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hay que tomar en cuenta dentro del contexto a qué se refería los postreros días. Porque a veces pensamos, decimos, bueno, los postreros días los relacionamos solo con estos tiempos, antes de la venida de Cristo. Y los postreros días, hermanos, se refiere a los tiempos desde la primera venida del Señor Jesús. En otras palabras, Jesús vino y desde ese momento, hermano, fueron ya los postreros días, porque la maldad empezó a aumentarse. ¿Qué pasó? La lista que Pablo dice, habrán tiempos peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, y sigue la lista. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evite. Entonces, ¿había gente en esta iglesia infiltrada? ¿Sí o no? Sí. ¿Quiénes imitaban espiritualidad? Estas personas. Por eso Pablo en aquel tiempo dice: ellos tienen una careta donde aparentan espiritualidad y piedad. Pero el consejo de Pablo fue: a estos evita. Vamos más adelante. Pablo les dice en el verso 7 que estas personas que estaban reprobadas dentro de la iglesia nunca podían llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Primeramente porque no tienen la vida de Dios, no tuvieron la vida de Dios, no tienen el Espíritu Santo, no tenían, hermano, las arras, es decir, el sello del Espíritu. Por lo cual nosotros entendemos que solo por medio del Espíritu Santo, a través de la revelación directa de la Escritura, podemos nosotros entenderlo a Dios. Y no solo entenderlo, también podemos experimentarlo y vivirlo como nuestra realidad. Ellos no lo pudieron hacer. Pablo cita a dos personajes que resistieron a Moisés, y ustedes saben quiénes fueron, Janes y Jambres, y él pone como ejemplo a estas personas, de aquellos que estaban allí dentro de esta iglesia, que tenían la conducta de Janes y Jambres, que fueron personas que resistieron la verdad. Y lamentablemente hoy en este tiempo la gente está resistiendo, es decir, la verdad de Dios, la doctrina verdadera de Dios. Hombres corruptos de entendimiento, Pablo les dice reprobos en cuanto a la fe. ¿Cuál es el resultado de la vida de estas personas? Pablo dice en el verso 9: mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue lo de aquellos. Me gusta esta parte, yo la tomé hoy para exponer acerca de la sola Escritura. Yo cité al apóstol Pablo porque Pablo fue autor de 14 epístolas. Y mientras tanto, Pablo fue un defensor de la palabra de Dios. Cité en sí a Martín Lutero, pero me voy directo a la Escritura. Me voy directo a lo que los apóstoles hicieron. Hoy en esta noche voy a lo que dice Pablo y cómo él defiende su posición frente a la Escritura, lo que dijo Pedro. Y me impacta lo que dice el verso 10. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente: y ojo, hermanos, hoy esta noche este mensaje también es para nosotros. Porque Pablo le dice a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina. Y empezamos con sola Escritura. Entonces la pregunta en esta noche es: ¿cuál era la doctrina de Pablo? Recordemos que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel y fue un doctor de la ley. Y de acuerdo al celo dice que él era fariseo de fariseos, era en sí una persona adestrada, educada bajo los pies de Gamaliel. Ustedes saben que en Hechos, en el libro de los Hechos, él fue dado incluso cartas de recomendación para ir a Damasco, para aprender a los cristianos. Era una persona muy influyente. Sin duda yo puedo decirle que Dios usó su conocimiento, pero en el Espíritu después, y esto le sirvió a él. Por eso Pablo, hermano, él le dice: ha seguido mi doctrina. Y Pablo aquí, al decir mi doctrina, se estaba apoderando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Aquí no está relacionado Pablo con las palabras que él se inventó. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, hermano, la lex, la norma o el canon no estaba aún completo. Habían ciertas epístolas que él escribió, pero Timoteo, como siervo, lo que tenía que haber hecho él y lo que hizo él es aceptar la doctrina de Cristo, que era la doctrina de Pablo. Más adelante seguimos con el estudio. Y cuando vamos al verso 14 de 2 de Timoteo 3:14, Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Esta palabra persistir está relacionado con permanecer y con perseverar. Pablo le está dando una instrucción y le está diciendo: bueno, tú tienes que permanecer siguiendo el texto en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina en el Antiguo Testamento, permanecer en el mensaje de Dios.
¿Qué es lo que él había aprendido, hermanos? Recordemos que Pablo le hace acuerdo que incluso desde la niñez él tuvo a 2 personas que le enseñaron, 2 mujeres piadosas. ¿Quiénes fueron? Su madre y su abuela Loaida. Mujeres que eran fieles a la Escritura. Y estas mujeres le empezaron a instruir a Timoteo desde niño. Sin duda, Dios apartó desde antes de la fundación del mundo a este siervo para poderlo usar con un propósito. Ahora, ¿por qué es importante que en la iglesia se dé esta escuelita dominical a los niños y se les enseñe Biblia? Es por eso. Pablo le hace acuerdo que él fue instruido, él aprendió por medio de la ayuda de 2 personas. Y Pablo le dice en el verso 15, y le dice, y que desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Al hablar de sagradas escrituras, se refiere a los escritos sagrados del Antiguo Testamento que él tenía en ese tiempo, las cuales dice te pueden hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Nota aquí, la sola Escritura tiene poder para salvar al hombre. Solo la palabra de Dios salva. Solo la palabra de Dios tiene poder para cambiar al hombre, hermanos. Entonces, la salvación es traída por el Espíritu Santo. ¿Pero mediante qué? Mediante la Escritura, mis queridos hermanos. Vamos a leer el Salmo 119, por favor, en breve. Sin perder la cita que estamos estudiando de 2 Timoteo 3, dice Salmo 119, el verso 18, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Solo la palabra de Dios o sola Escritura tiene poder para iluminarnos, para darnos luz y poder entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces, hermanos, vámonos por favor a 2 de Timoteo, volviendo a 2 de Timoteo, hermanos, por favor. Y le dice, Pablo le dice a Timoteo, le dice y le hace acuerdo que las Sagradas Escrituras lo podían hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Solo la palabra de Dios nos puede mostrar cómo podemos actuar en momentos difíciles de adversidad. ¿Cómo podemos tomar buenas decisiones? Cuando vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es el mejor consejero que nosotros podemos tomar. Parte de la sola Escritura, hermanos, Romanos capítulo 10. Vamos también por un momento a Romanos 10. El verso 14 al 17. Y vemos aquí que Pablo hace unas preguntas retóricas relacionando directamente a que ¿quién es lo que puede salvar al hombre? Y dice el verso 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí, al hablar acerca de las buenas nuevas, hablamos del Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, ¿verdad? Pero también el Evangelio, hermanos, es como dijo un hermano, es como la pintura de Cristo. La Biblia entera, hermanos, refleja a Cristo, expresa a Cristo. Entonces, cuando dice las buenas nuevas, se refiere a todo el consejo de Dios. Mas no todos obedecieron, dice, al Evangelio. Y cita Pablo lo que dijo el profeta Isaías, dice, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y viene el verso 17, que la mayoría de la iglesia se lo sabe. Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Solo por medio del oír espiritualmente podemos creer en Dios. Notemos aquí, Dios nos salvó por medio de su gracia. Pero en la gracia de Dios, Dios nos dio otro don, otro regalo importante, que era la fe. La fe no tiene nada que ver, es decir,
nosotros no tenemos fe por nuestra propia cuenta. Es Dios el que implanta la fe en nosotros, y como dice otra parte de la Escritura, Él produce ¿qué en nosotros? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, hermanos, Él produjo hoy en esta noche ese deseo de que usted venga a Él, porque usted cree en Él. Entonces, avanzando, hermanos, cuando vamos acá y nosotros vemos, dice el verso 17, que la fe es por el oír. Y solo aquellos que tienen la vida de Dios pueden escuchar la voz de Dios. Por eso venimos a Él. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, hermanos, capítulo 3. Más atrás de lo que estamos estudiando. 2 de Timoteo, capítulo 3. Verso 16. 2 de Timoteo 3, ¿estamos bien? 16, sí, estamos bien. Y Pablo le dijo a Timoteo, le dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vemos una lista de lo que la Escritura hace. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? Es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Quién está dando aquí preeminencia directamente a la Escritura? El apóstol Pablo. Y él no cita solo partes. Nuevamente él dice toda la Escritura, todo el consejo de Dios. Desde Apocalipsis, desde Génesis para nosotros, hasta Apocalipsis. Todos estos 66 libros, hermanos, que hay que entender, ojo, la Escritura, la palabra de Dios fue inspirada por Dios. En sí no fueron las personas que escribieron estos libros los inspirados, sino fueron las Escrituras las que son inspiradas por Dios. Y hay que entender algo, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando dice inspirada, hay que entender, hermano, que la palabra que tenemos nosotros es respirada, es exhalada por el aliento de Dios. Por tanto, el autor principal de la sola Escritura es Dios mismo. No hay ningún otro autor, es el único. Esta palabra es útil, hermano. Es muy importante para enseñar. Solo la Escritura nos puede instruir, nos puede capacitar. Todos aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden entender la dimensión, la amplitud, es decir, pueden comprender la Biblia, desde el inicio hasta el fin. Dios le da esa iluminación. Entonces, Dios nos instruye, nos capacita, nos perfecciona a través de la palabra. También, hermano, es útil para redarguir. Esta palabra redarguir también está relacionada con convencer. ¿Quién convence a aquel que peca de su pecado, sino la palabra de Dios? Es decir, la palabra de Dios es como un espejo, es como una luz, que cuando nosotros vamos, la palabra refleja nuestro interior, cómo estamos delante de Dios. Entonces, dice el Señor que Él viene, el Espíritu Santo que está ligado a la palabra, convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros, los que estamos parados aquí predicando con muchas fallas, no somos nadie para convencer al hombre, hermano. O dígame ¿usted ha convencido a alguien para que se arrepienta? Es necesario que Dios, a través de una intervención directa de Él, a través del poder del Espíritu Santo, transforme y cambie esa vida. Nosotros somos vasos que Dios usa para llevar este mensaje. ¿Quién cambia? Es la palabra. ¿Quién transforma? Es la palabra. ¿Quién convence de que nosotros somos viles pecadores que necesitamos vivir vidas correctas? Es la palabra de Dios. Esta palabra es útil para corregir. Y esta palabra corrección está relacionado con un enderezamiento. Recuerden, hermanos, que Cristo vino a sanar a los cojos, a los ciegos, a los paralíticos, y esto tiene un significado profundo. Antes nosotros estábamos así, con un pie en las cosas de Dios y otro pie en el mundo. Ciegos, no entendíamos las cosas de Dios. Estábamos con una ceguera espiritual, porque como dice la palabra, el mundo entero está bajo el maligno.
y no nos resplandecía el Evangelio, porque el príncipe de este mundo nos encegueció el entendimiento. Pero gracias a Dios, porque Dios nos levantó de los muertos, hermano. Así como Dios levantó a Lázaro de los muertos, Dios también a nosotros nos dio vida eterna. Y Dios nos instruye, hermanos, en justicia. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza, de la corrección, del convencimiento de las Escrituras? Es uno solo. El fin de esto es que el hombre de Dios sea perfecto. Aleluya, hermanos, porque nosotros, la iglesia, somos única y exclusivamente perfeccionados por la palabra de Dios. Y aparte de este perfeccionamiento, Dios también nos prepara para toda buena obra. Por favor, quiero que me acompañe a Romanos capítulo 7, 12. El apóstol Pablo, en la epístola de los Romanos, él pudo entender su condición, él pudo darse cuenta en sí que en él no había nada bueno. Pero él aprobó algo que era bueno. ¿Y saben qué es lo que él aprobó en el verso 12? Como dice el verso 12, dice: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Más atrás, si leemos el 11, dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Y no quiere decir Pablo aquí que la ley en sí es mala. Podemos tomar en cuenta estas palabras y podemos decir que Pablo dice que la ley es buena, es santa, justa. El problema no está en las Escrituras. El problema está en el corazón del hombre. Y el hombre necesita cambiar. Y el hombre necesita ser conformado a la imagen de Dios por medio de la Escritura. Cada punto, cada coma, cada jota de la Escritura es inspirado por Dios. Todo esto es vivo. No es letra muerta, hermanos. Es viva. Pablo está diciendo: la ley a la verdad es santa, es decir, pura, limpia. En ella no hay mancha. Y en esta ley también lo que está diciendo Pablo es esto: que la palabra de Dios expone la maldad que hay en el corazón del hombre. Lo mismo que esta ley hizo con quién, con él. Y es un síntoma del crecimiento espiritual cuando vamos a la ley, a la palabra, y nos sentimos más indignos, es porque Dios está mostrando nuestra condición. Mostrando nuestra condición delante de Él. Yo no me considero digno, hermano. Igual yo espero que usted también. Cada vez que va a la Biblia, ¿usted qué encuentra? Cuando Dios le refleja su alma, ¿qué es lo que usted ve de usted? Que usted necesita de Dios. Que necesita ser limpio. Que necesita purificarse a diario. Segunda de Corintios, mis queridos hermanos, vamos por un momento. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 10. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: porque a la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Tomemos un punto aquí. Corintios, otra iglesia que tenía problemas, cuando ustedes saben al inicio fue una iglesia carnal. Y siempre va a haber ese problema. La iglesia necesita crecer y madurar. Pablo, él llega y predica este evangelio en medio de un grupo de personas. ¿Y qué pasa de la cultura de aquellos tiempos, hermano? La cultura de esos tiempos valoraba la retórica y la oratoria elocuente. Entonces, ellos querían que alguien llegue con una forma excelente para predicar, una forma correcta. Y no estoy diciendo que hermano, no está bien prepararnos para predicar como se debe en la Escritura. Pero en ese tiempo los falsos maestros que estaban infiltrados en esa iglesia, ellos se dejaban influenciar, impactar por el porte, por la ponderación de las personas que estaban allí, pero no estaban predicando la palabra de Dios. El corazón de los corintios se endureció igual a la Escritura, a tal punto, hermano, que ellos
rechazaron directamente el discurso de Pablo. Y más adelante dice que la palabra que él predicó era menospreciable. Sin duda, hermanos, Pablo, recordemos nosotros que no en sí no era un siervo que tenía todo lo necesario. Ustedes saben que él fue náufrago, estuvo en peligro de criminales, tuvo hambre, fue azotado 39 veces, ustedes saben eso, fue apedreado. Y la condición de él cuando él llegó, me imagino que él no tenía una ropa lujosa, pero las palabras de él tenían poder porque provenían de Dios. Y más atrás el mismo apóstol Pablo escribe y dice: porque el evangelio es locura para los que se pierden, es decir, para la gente que menosprecia la única fuente de salvación, que es Cristo y su palabra. Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. Él escribió esto. Él defiende el evangelio, él defiende la sola escritura, mis queridos hermanos. Primera de Timoteo, más atrás, capítulo 1, verso 15. Siguen los consejos de Pablo al apóstol Pablo a Timoteo. Y Pablo le dice lo siguiente a Timoteo y le dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de la palabra? Que la palabra es fiel. Entonces, si la palabra es fiel, ¿qué debemos hacer nosotros? Creer en la fidelidad de la sola escritura. Ella se cumple. Hermano, recuerde usted un himno que cantamos y es bíblico. Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre que se arrepienta. Pues habiendo hablado, dice, no lo hará. Y habiendo dicho, no lo cumplirá. Y el coro dice: fiel es la palabra y digna de toda aceptación. Entonces, una de las características de Dios a través de la escritura es que Él nos muestra su fidelidad, de que todo lo que está escrito tiene que cumplirse, mis queridos hermanos, y es digna de ser recibida por todos. Ahora, ¿por quién es digna la palabra de ser recibida? La palabra del Señor es digna para todos los que son salvos. Aquí la palabra a todos no implica a toda la gente del mundo, sino solo a los que son hijos de Dios. Recordemos que la sola escritura, hermano, surgió directamente de Dios. Dios, hermano, usó la mente de los profetas para producir su palabra, que es infalible. Es decir, Dios usó sus experiencias, sus circunstancias, las situaciones que ellos vivieron. Él usó el tiempo para revelar esta palabra, esta ley, a un pueblo que fue en sí rebelde a él. Ustedes saben de quién estoy hablando, que es Israel. Entre todos los pueblos que Dios escogió, Dios dio su ley ¿a quién? A Israel. Y la ley hablaba acerca del Mesías, del profeta. Hablaba acerca de Dios, del maestro, del pastor, del evangelista. Y ellos lo rechazaron, hermanos. Entonces, ¿qué podemos ver con eso? Que Dios, hermano, da su ley a su pueblo. No quiere decir que ellos, las promesas que Dios dio a Israel no se van a cumplir. No, sí se van a cumplir. Dios tiene maravillosas y grandes promesas para su pueblo. Pero hoy hay una ceguera espiritual en Israel. El corazón de ellos está endurecido. ¿Cuándo vino eso? Cuando Cristo estuvo aquí. El corazón de ellos estaba endurecido. Y hablamos acerca de que Cristo no les resplandeció. Cristo no les resplandeció. ¿Cómo se obtiene la iluminación, hermano? La iluminación que Dios tenía que dar a su pueblo al pueblo de Israel estaba allí. Cristo era la luz del mundo y ellos lo rechazaron. Pero gracias a Dios, hermanos, porque vendrá un tiempo acerca de la era de los gentiles, cuando, hermanos, los judíos se conviertan al Señor y crean el evangelio. Y yo sé, hermano, que Dios tiene algo maravilloso para su pueblo. Por favor, acompáñame a 2 de Corintios. Bueno, estuvimos ahí.
Estuvimos ahí, ¿no? Me parece que ya estuvimos por ahí. No, perdón, hermanos. Primera de Tesalonicenses 2:13. La palabra de Dios dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de ¿qué? De hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Con esto también aclaro que la palabra no tiene origen humano. No tiene origen humano. No tiene origen humano. Este texto que nosotros tenemos aquí, esta palabra, tiene origen divino. Viene de lo alto. Entonces Pablo a los tesalonicenses les está diciendo lo siguiente. Les está diciendo que ellos recibieron la palabra de Dios y daban gracias, porque estaban recibiendo la palabra no como la palabra de hombres. La palabra de hombre, hermano, no es confiable, no es segura. No es segura. Dice la palabra en otra parte, no recuerdo, pero dice: sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? Mentiroso. Dios es veraz. Él es un Dios verdadero. En Él está la verdad. Las Escrituras, hermanos, fueron, como yo les decía, respiradas por Dios. Y Dios identifica a su iglesia por medio de su palabra. Vamos a Romanos capítulo 9, 17, por favor, un momento. Romanos capítulo 9, verso 17. Y con esto se confirma, hermanos, que Dios identifica por medio de su palabra cuando dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar de ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Recordemos Moisés. Moisés, él no se inventó nada, hermano, para ir a Faraón. Todos los profetas, hermano, decían esta frase: el Señor dice, el Señor dice, la Escritura dice, el Señor dice. Y nosotros como ancianos, como pastores, como siervos de Dios, también vamos a este modelo y decimos: la Escritura dice. No estamos aquí pronunciando la palabra del hombre. No estamos diciendo: el hombre tal dice esto. La Escritura dice. Gracias a Dios, hermano, porque debemos ser fieles a transmitir la palabra de Dios. Vamos por favor a Gálatas 3:8. Pablo dice lo siguiente: y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Con esto Dios confirma que Él se identificó por medio de su palabra ¿a quién? A los hombres. También la palabra de Dios es conocida como los oráculos de Dios. ¿Qué es esto? Son las palabras de Él. Por favor, Romanos 3:2, hermanos. Romanos capítulo 3, verso 2. Bueno, vamos a leer desde el verso 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío, dice Pablo, o qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho la fidelidad de Dios nula, dice. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz lo que les estaba compartiendo, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Pablo está presentando aquí una defensa de la Escritura al decir que la Escritura por sí misma se defiende, tiene poder. Y no quiere decir que la Escritura es alterada por la incredulidad de los hombres. Si el hombre no cree, la Escritura no pierde su esencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. El problema es del que no cree. Ese es el problema.
no de la Escritura. Porque, hermano, la incredulidad habrá hecho, dice, nula la fidelidad de Dios. No. Yo les decía que la palabra es fiel. Entonces, hermano, si yo no creo al mensaje en esta noche, si yo rechazo este mensaje, igual Dios no tiene problema. Igual la palabra es poderosa, es omnisciente. La palabra tiene todo, hermano, todo el conocimiento que está aquí, ¿sí? Hermano, si usted lo rechaza, no hay ningún inconveniente. La palabra sigue siendo, hermano, todopoderosa, poderosa. Porque es poderosa, hermano, viene de Dios. De ninguna manera, dice, antes bien sea Dios veraz, y todo hombre, ¿qué dice? Mentiroso. Y recuerdo yo lo que el día domingo, y tiene relación, hermano. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿recuerda usted? Entonces, todas las palabras que salen de nuestra boca, por más humanamente buenas que sean, éticamente buenas que sean, nobles que sean, no son dignas de aceptación. Porque dice, hermano, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Gracias a Dios por la ley de Dios, por su palabra, porque en ella está nuestra delicia, hermano. Y ella tiene que ser, hermano, aquella que sea nuestro plato fuerte todos los días. Yo tengo que comer de ella. Yo tengo que alimentarme. En sí, hermano, todos los siervos verdaderos de Dios presentaron verdadera defensa a la sana doctrina. Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque entendamos, hermano, que la palabra de Dios es la palabra de nuestro Padre. Y nosotros como hijos debemos estar prestos a la voz de nuestro Padre. Debemos defender la palabra de nuestro Padre. Eso es lo que debemos hacer como siervos. Muchos hermanos piensan que es necesario estudiar mucho, y es verdad, es necesario estudiar mucho, pero lo que usted hoy recibe, usted puede compartirlo con otras personas. Puede hacerlo. Dios a todos nosotros nos ha dado esa capacidad de predicar el Evangelio a todas las criaturas. Tenemos eso. No podemos decir que yo no puedo hablar de la palabra, yo puedo compartir. Cuando usted abre la Biblia y empieza a darle a una persona que lea un texto, usted no es el que hace la obra, hermano. Es Dios. Es Dios. Me impacta, hermano. Yo tuve hoy, y cito un punto extra. Alguien llegó a la oficina, un hermano X, y llegó muy cargado, afligido. Y lo único que Dios me llevó a hacer es citarle la palabra. Yo evité darle consejos por mi propia cuenta. Y le dije, hermano, aquí está, lea lo que dice esto. Lea aquí, lea aquí, lea aquí. Al finalizar, hermano, el hermano dice, yo estaba triste toda esta semana, pero ahora me voy con una sonrisa, porque sé que esto me ayudó. Claro, me dijo, yo le doy gracias a Dios porque usted me ayudó. Le dije, no, hermano, es Dios, es su palabra. Entonces podemos decir que ella es verdaderamente viva, es real. Gracias a Dios por esto, hermano. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. El apóstol Pedro también era otro de los siervos de Dios que defendía la sana doctrina. ¿Por qué? Porque ellos se familiarizaban con la doctrina correcta. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando dice que ellos perseveraban en ¿qué? En la doctrina. En la doctrina. El ser reformado, hermano, quiere decir una cosa. Reformado no es un grupo específico. Reformado quiere decir volver al inicio de las enseñanzas de nuestros padres. ¿Quiénes son ellos? Pablo, Pedro, Juan, que fueron usados por Dios. En sí, el libro de los Hechos de los Apóstoles no habla de los apóstoles, sino habla de Cristo. Es el tema fundamental. Y en 1 de Pedro 4:11, Pedro dice lo siguiente, hermano. Y es grande cómo la Biblia, hermanos, se conecta y ella misma se encarga de enseñarles. Y dice esto: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra,
ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está haciendo aquí una alusión a dos cosas muy importantes. Primero, un don. Y ese don es hablar la palabra de Dios. Y por eso Pedro les está diciendo, hablen conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, hablen conforme a lo que procede de la boca de Dios. Nosotros tenemos los 66 libros de la Escritura, el canon está completo. No necesitamos añadirle nada a la palabra, porque todo ya está dicho, mis hermanos. No hay revelaciones extras, entienda. No hay revelaciones, ya todo está dicho. El hermano, el siervo está llamado únicamente a exponer lo que está aquí, el texto. Eso es todo. Entonces, hermano, dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No está diciendo aquí, hable conforme como predica Richard Muñoz, como predica Jorge Sánchez, Henry Pozo, Vicente Terán, Gabriel Gudiño, John Piper, Paul Washer. No. Hable conforme a lo que está escrito ¿dónde? En la Biblia. Y otro aspecto, ministre, dice, conforme, dice, al poder de Dios. Ese don que nosotros tenemos, que es predicar la palabra de Dios, debe de ser ministrado, es decir, debe de ser puesto en el servicio a los demás. Debemos servir, ¿cómo? Por medio de la predicación de la sana doctrina. Sana doctrina, ¿por qué sana doctrina? Porque la palabra de Dios es santa, pura. No es una doctrina torcida, chueca. Hermanos, si yo me metiera a estudiar más a fondo, porque el tema es extenso, hermanos, yo ahorita les estoy compartiendo esto, pero es maravilloso Dios como nos habla hoy en esta noche. Las Escrituras no pueden ser alteradas. Los que se alteran son los hombres, hermanos. Hay que entender una cosa. Toda persona que tiene el Espíritu Santo se sujeta a la Escritura. Predica tal como está la Biblia, pero el que no tiene el Espíritu Santo usa su razonamiento para tratar de entender y de interpretar la Biblia. Por cierto, por usar su razonamiento, ¿sí?, se han creado varias sectas, varias doctrinas chuecas, erradas. Lamentablemente, hermano, la Iglesia Católica Romana también, hermano, fue en sí una de las iglesias donde se torció la doctrina. Empezaron a atacar bastante, hermano, la intercesión que nosotros tenemos, en el cual ellas empezaron a implementar a María y decían que María es la que intercede por nosotros. No, hermanos, María es la Madre de Dios, nosotros creemos en ella, sabemos que ella está durmiendo, que ella está esperando igual que los demás santos que el día de la venida de Cristo, pero que la palabra dice que el único que puede interceder es Cristo por nosotros. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra, hermano, ellos usurparon esa atribución de Dios. Ellos se creen dioses y dicen que ellos tienen la facultad de perdonar pecados. Y por eso la gente va y confiesa sus pecados ante los sacerdotes. Y ellos supuestamente dicen que tienen poder para absolver pecados. Nosotros debemos entender que el único que puede absolver pecados, ¿quién es? Es Dios. El único que puede perdonar pecados es Dios. Eso es todo. Entonces, hermano, muchas veces las personas dicen, ¿y será necesario ir al sacerdote para confesarse? No. Sabemos, hermano, que nuestro sumo sacerdote es Cristo Jesús, por el cual nosotros podemos ir a Él directo, entrar a la presencia de Dios. La salvación no es por obras, hermanos, por más buenas que sean las obras. Las personas, por hacer cosas buenas delante de Dios, no se van a ir al cielo, no ganan puntos para irse al cielo. Están ganando puntos para irse más al infierno que al cielo, hermanos. Entonces, la Escritura, Dios nos da su salvación por gracia, pero ahora la iglesia necesita ser instruida por medio de ¿qué? De la sola Escritura. Por favor, vamos por un momento a Juan 10:35, y el mismo Señor Jesucristo
No es el hombre, sino es Él, sus palabras, que tienen que en esta noche ser aceptadas por ustedes, hermanos. Juan 10:35, en la parte B, dice lo siguiente. Vamos a leerlo desde la parte A. Se llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Dice, y la escritura, ¿qué dice ahí? No puede ser quebrantada. Jesús estaba dando una afirmación absoluta de la fidelidad, de la autoridad y del poder que tenían sus propias palabras, hermano. El problema, hermano, es que quien use y malinterprete o tergiverse y tuerza la escritura está en graves problemas. ¿Por qué, hermano? Porque la misma Biblia lo condenará, la misma ley lo condena. Mire lo que dice Apocalipsis, hermano, capítulo 22. Hay un mensaje final que Dios da. Y Apocalipsis 22 dice lo siguiente. A 22, capítulo 19. ¿Qué es lo que va a pasar? Primero, antes de leer este verso. Con todos aquellos que tuercen la escritura. Con todos aquellos que se inventan cosas de la Biblia. Con todos aquellos que usan la palabra con el fin de buscar un provecho carnal. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, ¿qué dice ahí? Quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios por medio del apóstol Juan, su madurez es lo siguiente. Si alguien se atreve a manipular la verdad y la falsifica, la mitiga y su interpretación es equivocada, acarreará juicio. Eso es todo, hermano. Juicio. Y es por eso, hermano, que nosotros debemos ser muy cuidadosos de saber qué es lo que estamos escuchando. Es necesario que nos instruyamos por el mensaje, nos llenemos de la palabra del Señor. Por favor, quiero que me acompañe a Mateo 5:17. Evangelio de Mateo es el primer evangelio. 5:17. El Señor dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Gracias a Dios porque Cristo cumplió toda la ley. Él obedeció a Dios, Él satisfació a Dios. Hermano, nosotros por nuestra cuenta no podemos cumplir la ley. No podemos hacer nada, no podemos obedecer. Pero aleluya, porque Cristo, Él obedeció. Él venció en la cruz, hermano, como hombre, el pecado. Y gracias a Dios porque Él nos ha dado a nosotros la capacidad para poder también, hermano, seguir y obedecer su palabra. Al hablar del cumplimiento quiere decir que todo lo que hablaban los profetas se cumplieron ¿en quién? En Cristo. De que Él era de venir al mundo, de que Él era de padecer, era de morir por nosotros, pero al tercer día iba a resucitar de los muertos. Y gracias a Dios, hermanos, porque Él nos dio vida juntamente con Él. Apocalipsis 22, hermano. Vámonos a Apocalipsis, capítulo... Estamos nuevamente en Apocalipsis. Un ratito. No. Está creo ya claro esto. No. Lucas 16:17, hermanos. Perdón. Sí. Lucas 16:17 dice la escritura lo siguiente. Dice, pero es más fácil que se pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de ¿qué? De la ley. De la ley. Hermanos, nosotros no podemos anular la palabra de Dios. No podemos anularla. No podemos. Jesús añadió, hermano, a esta frase, como dice, los grandes principios morales de la ley
las verdades eternas contenidas en los tipos y símbolos de la palabra y las promesas registradas por los profetas son cosas que permanecen vigentes y no pueden ser quebradas, no pueden ser abrogadas jamás. Recuerde lo que dice Jesús: cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si Dios es eterno, la palabra de Él es eterna. No puede la palabra de Él estar separada de Él. Él es eterno. Dios nos ha dado a nosotros la facilidad de conocerlo por medio de la Escritura. Pero en sí esto no es toda la revelación. Yo creo que Dios nos mostrará cosas grandes y sorprendentes cuando estemos con ella en el cielo. En sí, la palabra de Dios se la hizo con un fin, para que nosotros lo entendamos a Él hoy en este tiempo. Hay una sabiduría y una revelación tan grande, hermanos, que si nosotros cada día nos metiéramos a profundizar más en los textos de la Biblia, no acabaríamos de entender a Dios, porque Él es infinito. Tendríamos que vivir miles de veces, ni aún así, con todas las miles de vidas que tuviéramos, no entenderíamos la sabiduría de Dios, porque Él es eterno, Él es infinito. Pero nos ha llevado a degustar, hermano, de lo poquito que Él nos ha dado y a deleitarnos del poder que Él tiene en su sabiduría, que es alta, es pura, es pacífica, es condescendiente. A diferencia de la sabiduría del mundo, que es maligna, diabólica, terrenal. Y no sirve para nada, no sirve para edificar. Lo único que se tiene que hacer con esa clase de doctrinas chuecas es coger y echarlas a la basura, hermano. Por favor, quiero que me acompañe a Hechos 20:18. Hay un discurso aquí muy importante que Pablo le hace allí a la iglesia. Y este discurso lo quiero transmitir hoy, y el Señor lo quiere transmitir a usted. Hechos de los apóstoles, bueno, puedo decir Hechos de Cristo, que habla de Cristo. Capítulo 20. ¿Sí? Vamos a leer el verso 27. Y Pablo les dice a ellos, les dice lo siguiente: porque no he rehuido anunciaros nuevamente. Pablo dice ahí parte del consejo de Dios, o dice todo el consejo de Dios. Dígame, hermano, es todo el consejo de Dios. Pablo no estaba enseñándoles a la iglesia que estaba en Jerusalén, no les estaba enseñando partecitas nomás. Una de las formas que tiene la iglesia católica de engañar a la gente es la siguiente: esconderle la verdad, para que la gente no abra los ojos. Y eso es lo que pasó también en el tiempo de la Reforma, hermano. Los curas tenían la Biblia cerrada, bajo llave, y la gente, hermano, ignorante, creyendo, hermano, que ellos podían comprar su salvación, ¿sí?, por medio de las indulgencias. Y Dios usó a Martín Lutero y sacó a la luz todas estas tesis, 91 tesis. Y ustedes saben, hermano, que después se empezó a editar la Escritura. Gracias a Dios, porque hoy, por medio de esta reforma, por medio del derramamiento de sangre de muchos siervos fieles, nosotros tenemos aquí en nuestras manos la palabra de Dios. Y Pablo dice: yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar, dice que, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Cosas perversas, ideologías, filosofías falsas, enseñanzas chuecas. Eso es para Dios es algo perverso. Y dentro de la iglesia mismo se levantan esta clase de gente que trata de arrastrar, de seducir a las personas ingenuas que no leen, que no estudian la Escritura. Hermano, Pablo les da una fuerte exhortación y un llamado de atención a estas personas. Les dice: ustedes tienen que velar. Ancianos, velen por la iglesia, por la grey de Dios.
Y nuestra forma, hermano, de velar es evitar que aquí ustedes coman un alimento diferente al verdadero. Que las ovejas, hermanos, sean expuestas al ser seducidas por doctrinas de demonios. Y Pablo dice que en medio de ellos iban a entrar ¿qué? Lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Cuando dice lobos, ustedes saben, hermano, que un lobo rapaz, ¿qué es lo que hace? Va directo a matar, a destruir. Y dentro de la iglesia se levantarán a sí mismos lobos rapaces que querrán dañar, destruir la unidad, la doctrina de Dios. Pero me gusta a mí cuando, hermano, la Escritura dice que la puerta del Hades no prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia está protegida y cuidada ¿por quién? Por Dios, por el Señor. Gracias al Señor, hermano, porque Dios nos libró de ser arrastrados por el error. Y ahora estamos aquí, escuchando la palabra del Señor, el mensaje del Señor. Entonces, por favor, quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 2. Verso 14 al 16. Y Pablo igual nos hace entender lo siguiente: que el hombre que no tiene a Dios no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para poderlas entender, hermano, es necesario que él tenga la vida de Dios. Pero el hombre, dice, natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Gracias a Dios, porque nosotros sabemos que cuando vamos a la palabra de Dios, Dios nos da a nosotros un don, podríamos decir. Dios nos da esta capacidad de poder discernir, es decir, separar las cosas que vienen de Él y las cosas que no vienen de Él. Este discernimiento espiritual es producido por la constante entrega a la doctrina de Dios. Pero dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Todas las personas que están caminando en el Espíritu, todas las personas que están bien delante de Dios, tienen poder para juzgar. Pero alguien que no esté caminando correctamente delante de Dios no tiene la capacidad de juzgar. Esta palabra juzgar quiere decir diacrino, es decir, es separar lo que no es de Dios y aceptar las cosas de Él. Entonces la pregunta es, ¿la iglesia puede juzgar? Sí puede juzgar, pero debemos juzgar con justo juicio, mis queridos hermanos. Entonces, ¿qué dice el verso 16? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Igual, si usted conoce sus pensamientos por su conciencia, y Dios conoce sus pensamientos por la mente de Él. Pero hay que entender algo, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hay en la mente de Cristo? En la mente de Cristo hay algo grande, increíble, infinito. Usted quiere meterse en la mente de Cristo y ver lo que hay. ¿Dónde está la mente de Cristo, hermanos? Romanos capítulo 10, verso 9, ¿qué dice? Más cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Entonces, Dios nos da una ley objetiva por la cual nosotros tenemos contacto, que es la sola Escritura, es la palabra de Dios. Pero Dios desea que esta palabra no solo quede por fuera y que se la entienda o que se la lea por fuera, sino Dios desea que esta palabra que more en nuestro corazón. La mente de Cristo es todo el conjunto de principios, propósitos, reglas, normas, es toda la doctrina, es todo el logos, el conocimiento de Dios, que es vasto y extenso. Tenemos la mente de Cristo, que es la palabra. Ahora, si dice el más, nosotros tenemos la mente de Cristo. La sola Escritura debe de ser, hermano, debe empapar totalmente la vida del creyente. Entonces, cuando digo empapar totalmente la vida del creyente, habla de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo yo me puedo llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo yo puedo extender la mente de Cristo? A través del conocimiento de la palabra. Entonces, si yo conozco a Cristo, si yo profundizo en sus riquezas, yo más me voy a llenar del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no tiene que ver con experiencias
fuera de la Escritura, sino dentro de la palabra de Dios. Hay que entender eso. Hay que entender, hermanos, que la mente de Cristo tiene que ser desarrollada diariamente por cada uno de nosotros. ¿Cómo se obtiene eso? Por medio de la autodisciplina. Usted no se puede llenar de la mente de Cristo, hermano, si usted solo está acostumbrado a venir lunes, miércoles, domingos y nada más, y solo aquí abre la Biblia. Usted necesita, hermano, pagar un precio. Necesita ir a la Escritura, necesita llenarse de la palabra, necesita, hermano, en sí el conocimiento vasto de Dios. Alguien me dijo, no, pero es que, hermano, eso es solo llenarse el conocimiento envanece. Y un día yo dije esto, hermano, en una predicación: el conocimiento que viene de lo alto jamás puede envanecer, porque es de Dios, y Dios no es envanecido. Uno de los atributos de Dios es que Él es humilde, Él es manso. Entonces, si Él se identifica a través de su palabra, si yo me lleno del conocimiento de Dios, yo tengo que expresar ese atributo de Dios. Mientras más conozco de Dios, mientras más me lleno de la sola Escritura, tengo que reflejar a Cristo, no lo contrario. Entonces, hermanos, la Biblia, hermano, es útil para ser instruidos. Vamos, por favor, a Colosenses 3:16. Y con esto vamos a complementar lo que le dije recién. Y Pablo dice lo siguiente. No digo yo, mire la Escritura, por favor, hermano. No me mire a mí entonces. Si no me quiere ver, no me mire, pero mire la Escritura. Mire lo que dice. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More en abundancia, ¿en dónde? ¿En quién? En vosotros. Esta palabra morar está relacionada con que Él tiene que vivir en nosotros, tiene que sentirse como en casa. Morar está relacionado con la abundancia. More en abundancia. Habla de una gran cantidad. Entonces, hermano, el apóstol Pablo está loco, hermano. Mire usted allí lo que él está diciendo. Él está dando importancia a la palabra de Dios. Él está diciendo a los creyentes: llénense de mi conocimiento. Llénense de mi palabra. Y dice: enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. ¿Dónde está toda la sabiduría de Dios? ¿Dónde está toda la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios, mis hermanos. Ella es, como yo les explicaba en 2 de Timoteo 3, es necesaria para enseñarnos, para instruirnos. Yo le hago una pregunta en esta noche. Usted está entendiendo muchas cosas, pero mi pregunta es: ¿usted tiene hambre por la palabra? ¿Usted vino aquí porque tiene hambre de la palabra? Hermano, gracias a Dios porque Él pone esa necesidad interior en nosotros. Entonces, la palabra de Cristo tiene que abundar. Yo tengo que llenarme del conocimiento de Dios. No hay otra salida. Entonces aquí está totalmente erradicado, podemos rechazar prácticamente que no es necesario la Biblia, no. Cuando nosotros vemos una actitud de despotismo y una actitud de apatía a la Escritura, es un peligro muy, muy grave dentro del corazón del creyente. ¿Por qué? Porque como un día compartí, y lo cito hoy nuevamente para reforzar el mensaje, hermano, quien tuvo insatisfacción de Dios fue un personaje que se llamaba Lucero en el cielo. Y cuando hay insatisfacción hay un peligro, que es la rebelión. Después de la rebelión viene la caída. Si yo me rebelo en contra de la palabra de Dios, estoy siendo un insensato. Esta palabra en el griego es dura, ¿no? Tonto, falto de conocimiento. Me vuelvo un ignorante
ignoro la Escritura. Eso es lo que yo vendría a hacer, hermano, si yo negara en sí, hermano, la palabra de Dios. Por favor, vamos a Hebreos capítulo 4. Verso 12. Dice porque Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias a Dios, porque esta palabra es como esa espada, como un bisturí que penetra hasta lo más profundo. Mire, nosotros venimos aquí al quirófano de Dios, y en el quirófano necesitamos ser operados. Él sabe cuál es el cáncer espiritual que usted tiene dentro. Entonces el Señor tiene que cortar, tiene que sacar esa enfermedad. Esta palabra es como dice, es como una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo, y separa, hermano. La verdadera palabra de Dios separa. El verdadero mensaje produce dos reacciones, o una aceptación o un rechazo, punto. Eso es todo, hermano. Y es aceptada por aquellos, hermanos, que aman a Dios, y es rechazada por aquellos que se mofan de Dios, se burlan de Dios, no quieren saber de Dios. La Biblia dice que, hermano, las personas tendrán comezón de oír y se volverán a las fábulas, hermano. Y vamos por favor a 2 de Timoteo capítulo 4, y vemos cómo el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Y Timoteo, él recibió estas palabras porque sabía que después de toda esta conducta errada de los hombres, de todas las falsas doctrinas, Pablo le da esta palabra de aliento, y yo la tomo para mí también. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. El verso 1 le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dice? Predica la palabra. Predica la palabra. Eso es el único objetivo que tenemos que hacer. Eso es parte, hermano, también de aceptar y valorar la sola Escritura. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y ese es este tiempo también. Este tiempo en el cual se rechaza la doctrina del Señor. Este tiempo donde predomina la hipocresía dentro de una iglesia, hermano. Este tiempo donde predomina, hermano, la hipocresía, la dureza de corazón a los preceptos de Dios. No sufrirán la sana doctrina. No soportarán la sana doctrina. ¿Por qué, hermano? Ellos, teniendo ese comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, hay mucha gente que no viene a una iglesia de sana doctrina porque no le gusta escuchar lo que se dice allí. Porque la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios choca, es chocante para la gente carnal. Eso es todo, hermano. Pero debemos entender lo siguiente. La gente se irá atrás de las fábulas, de los cuentos, de salamerías, de cosas que no convienen. Entonces, la gente sale de la iglesia verdadera y se va a otros lugares a escuchar simplemente propuestas que a ellos les interesan, deseos carnales. Eso es todo. ¿Cómo podemos ser sanados? ¿Cómo puede la iglesia ser limpia? Porque, hermano, la iglesia necesita ser purificada. Es solo por medio de la Escritura. Hermano, usted esta noche me ha escuchado muchas veces decir Biblia, 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 Escritura, 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 Escritura. Creo que Dios, hermano, quiere que usted rumíe esta palabra, empiece a rumiar. Porque tal vez a algunos no les cale en la cabeza y en el corazón aún esto.
y apartarán de la verdad que dicen, el oído, y se volverán a los cuentos, a las fábulas. Pero tú, le dice Pablo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Le dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, le doy gracias a Dios en esta noche y quiero con todo terminar con esto y les doy lectura, hermanos. En lugar de adaptar la fe cristiana hoy en este día para satisfacer las necesidades que sienten los consumidores, debemos proclamar la ley como única medida de verdadera virtud, y el Evangelio como el único mensaje de verdad salvífica. La Escritura debe de transferirnos de nuestras necesidades percibidas a nuestras necesidades reales, y debe liberarnos de nuestra miopía de vernos a nosotros mismos a través de las imágenes seductivas, de las promesas y prioridades de la cultura de las masas. La única manera de poder comprendernos correctamente a nosotros mismos y ver las provisiones de Dios para suplir nuestras necesidades es a la luz de la verdad de Dios. La Biblia, por consiguiente, debe ser enseñada y predicada en la iglesia, hermanos. Los sermones deben ser exposiciones de la Biblia y sus enseñanzas, y no expresiones de las ideas y opiniones de la época y culturas. No debemos ir más allá, escucha, hermano, de la verdad que Dios nos ha dado. El trabajo del Espíritu Santo en la experiencia personal no puede estar desconectado de la Escritura. El Espíritu de Dios no habla en forma contraria o independiente al de la Escritura. Sin la sola Escritura nunca hubiésemos sabido de la gracia de Dios en Cristo. La palabra bíblica, no las experiencias, entre comillas, espirituales, es la base de la verdad, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga y espero que haya sido edificado. Amén. Al Señor sea la gloria, hermanos. Amén. Pongámonos de pie para orar. Amado Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque bendito Dios,